Bienvenidos a la capacitación de prevención de riesgos específicos. Mi nombre es Sonia Altamirano, ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, y el día de hoy estaré a cargo de esta actividad. Gracias. Es importante indicarles que nuestro compromiso como Grafimundo S.A. está abocado al cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, por lo que es nuestra tarea que todos nuestros colaboradores conozcan y reconozcan cuáles son los riesgos específicos y cómo deben abordarlos para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales en nuestra organización. El objetivo de esta capacitación es poderles dar a cada uno de ustedes una orientación efectiva sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos mientras desarrollan sus funciones en nuestra organización. Es muy importante indicarles que como parte de la seguridad y salud en el trabajo, a través de estas capacitaciones buscamos que cada uno de nosotros reconozca esas situaciones de peligro que podrían generar un daño o una lesión. Es importante indicar que esta capacitación busca que cada uno tenga conocimientos y sobre todo tenga conciencia de las situaciones de peligro a los cuales nos podamos enfrentar. Bajo esa premisa, vamos a dar a conocer algunas definiciones. ¿Qué dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Una de las definiciones que nos establece en la parte de seguridad es que son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. Pero también a la vez nos habla de la salud ocupacional, que dice que tiene como finalidad promover y mantener un mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Realiza actividades de control y medidas de prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores. A ver, señores, es decir, lo que nos están diciendo estos dos conceptos es todo lo que va a hacer la organización para prevenir lesiones en los trabajadores, ya sean por un accidente o ya sea que puedan generar alguna enfermedad ocupacional. Entonces, es muy importante, son todas las acciones, desde una capacitación, desde una inspección, desde un reporte propio de parte nuestra, donde nosotros indiquemos, señores, acá hay una situación de peligro que necesita ser tratada. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan estos conceptos para que puedan participar dentro de nuestro proceso de seguridad y salud en el trabajo. Como parte de las definiciones de seguridad y salud en el trabajo, también hace un momento les hablaba, ¿no? De que existe un término de seguridad y un término de salud, exacto. Pero también les dije que la seguridad y la salud estaban orientadas a prevenir accidentes y enfermedades. Entonces, vamos a hablar de qué es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo, según nuestra definición, dice de la normativa, que es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, es decir, mientras tú estás cumpliendo tus funciones, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, es decir, si no está establecido, ¿no? O es una actividad voluntaria que estamos haciendo por órdenes de nuestra organización, es decir, ya sea por las órdenes establecidas por un jefe, un supervisor, del cual yo reporto y me ocurriera esta situación, entonces sí es accidente de trabajo. ¿Mm? Ahora, dentro de los accidentes de trabajo es importante decir que existe una categorización o una clasificación de acuerdo a la gravedad. Uno de ellos es el accidente leve. ¿Qué es un accidente leve? Es todo evento no deseado que genera en el accidentado un descanso médico breve con un retorno máximo al día siguiente. Es decir, a ver, señores, si nosotros, por ejemplo, hoy día alguien sufre un pequeño golpe, ¿sí? Y se va al médico y el médico dice,
señor, ¿usted está bien? O señora, ¿usted está bien? Usted al día siguiente puede retornar a sus labores. No hay un descanso médico, accidente leve. Pero también es importante indicarles que dentro de esta categorización por la gravedad tenemos los accidentes incapacitantes. Un accidente incapacitante es aquel que sí te da un lugar a un descanso médico. Tengan en cuenta ello. Aquí el médico te evalúa, ya sea del centro médico, de la clínica, de la salud, te ha evaluado y dice, señor, señora, usted necesita 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, la cantidad de días que ellos determinen por la gravedad de tu accidente, descanso médico, ¿no? Y esto siempre está justificado con la constancia que nos entrega a la atención. También es importante indicarles que dentro de esta condición o de esta clasificación de accidentes de gravedad, tenemos los accidentes mortales, que es aquel evento que ocurre donde las lesiones producen como consecuencia la muerte del trabajador, ¿no? Aquí es lo que no quisiéramos que nos pase, ¿sí? Ni a nosotros, ni a ninguno de nuestros compañeros o seres queridos, pero siempre existe esa posibilidad. Entonces, si ocurriera, reitero, esperemos que no pase, si ocurriera, entonces vamos a hablar de que es un accidente mortal. Ahora, dentro de estas definiciones, también hay que tener en cuenta que podemos tener aquellos como causa. ¿Qué es lo que ocasiona? ¿No? Entonces, cuando hablamos de la causa, hablamos del peligro. El peligro, ¿qué es el peligro? La misma normativa nos dice, peligro es una condición o acto capaz de causar daño a las personas, propiedad, proceso. A ver, les comento un poquito. Cuando hablamos de esta definición, siempre yo les digo, es todo lo que te puede hacer daño. ¿Qué te puede hacer daño en tu entorno de trabajo? Hay personas que me dicen, bueno, a mí me puede hacer daño la mesa. ¿Por qué? Porque es muy bajita, no me puedo sentar bien. Me hace daño la silla porque mi silla está en mal estado. Ok, afecta a las personas. Pero también hay condiciones que pueden afectar a la propiedad. Por ejemplo, yo no sé cómo operar este equipo, pero la clásica, ¿no? Malogrando se aprende, ¿cierto? Entonces ahí es donde podemos tener esta condición. Yo he tenido casos de colaboradores, por ejemplo, que hacen uso de vehículos, ¿no? Y donde saben manejar, tienen los permisos, pero las técnicas de manejo que tienen no son adecuadas, que deterioran con mayor facilidad, ¿no? O desgastan más el tema de los frenos, por ejemplo, ¿no? Entonces están generando un daño a la propiedad, ¿no? O, por ejemplo, también podemos dañar el proceso, ¿no? Esto normalmente ocurre pues en las actividades de producción, ¿no? Donde la persona por desconocimiento, ¿no? Hace una actividad lo cual trae retrasos, ¿no? Y esto puede generar daños, ¿no? O irreversibles, ¿no? Dentro del proceso que pueda generar quejas, reclamos, ¿no? Entonces, en sí, los peligros es todo lo que podemos hacer, desde lo que hace una persona, desde lo que me rodea en mi entorno laboral, ¿no? Y que podría generarme el accidente, el daño o la lesión. Ahora, es muy importante que también tengamos en cuenta cómo se materializa ese peligro, ¿ok? Señores, esto es importante, el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo, dice, es la probabilidad de que ese peligro se materialice. A ver, señores, si estamos diciendo cuál es la probabilidad de que yo dañe un equipo, una herramienta. Alguien me dirá, mira, yo no tengo la más mínima intención de hacerlo, pero si a mí me dieran la capacitación específica de cómo operar, tengan por seguro que yo voy a hacerlo de manera correcta. Entonces yo evalúo ese riesgo, esa probabilidad de que eso ocurra es mínima, es baja. Pero también existe la posibilidad, ¿no? De que no ocurra esa situación, de que de repente el exceso de confianza, ¿no? O haga de que yo opere una máquina o una herramienta y genere un daño o una lesión
irreversible, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que yo tengo que evaluar. Por ejemplo, hago uso de un vehículo. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga exceso de velocidad? Alguien por acá me dirá, no, sabes que yo soy muy respetuoso de las normas de tránsito, yo manejo bajo tales condiciones, ¿no? Entonces, perfecto, ok, tu riesgo es bajo. ¿No? Pero alguien por aquí me dice, no, yo cuando estoy apurado, salgo muy rápido, acelero, ¿no? O tenemos mucha carga. Ok, viendo las condiciones, lo que a ti te piden es evalúa esa situación, ese potencial riesgo. ¿Ok, señores? Dentro de la clasificación de los peligros, de acuerdo a la bibliografía, tenemos los peligros del tipo físico. Los peligros físicos, ¿con qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver con el entorno. Dentro de ello tenemos al ruido, la iluminación, la radiación, la vibración, ¿no? Entonces, estas condiciones hay que identificarlas, ¿no? También podemos estar expuestos a sustancias químicas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo estás expuesto a sustancias químicas? Cuando haces la manipulación de ellas, ¿no? Podemos estar expuestos mientras que hagamos el trasvasado, por ejemplo, o mientras usemos estas sustancias para cumplir una actividad o una función. Alguien por aquí me puede decir, oye, ¿los productos de limpieza son peligros del tipo químico? Sí, sí. Normalmente dentro de las oficinas de trabajo los utilizamos para lo que son limpieza o desinfección. Pero los que tienen mayor grado de exposición o mayor riesgo son aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en plantas industriales donde se tiene esta manipulación, este almacenamiento constante. Otro de los peligros que tenemos es la parte biológica. La parte de los peligros biológicos, ¿con qué está asociado? Con la exposición a hongos, bacterias, virus, animales, ¿no? Entonces aquí nosotros también podríamos estar expuestos. No, porque nosotros no manipulamos, por ejemplo, muestras médicas, ¿no? Esto normalmente ocurre más en hospitales, en laboratorios, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen análisis clínicos, ¿no? Pero hace 5 años nosotros estamos siempre expuestos a un virus del SARS-CoV, ¿no? Que es de la COVID-19. Y este virus no se ha ido, señores, entonces por lo tanto también está dentro de los riesgos biológicos, ¿no? La parte de ergonomía, ya llevamos tiempo trabajando con ustedes y es muy importante indicarles que la parte de ergonomía siempre está presente, ¿no? Es uno de los riesgos potenciales, desde un levantamiento de una caja, por ejemplo, que es la manipulación manual de cargas, o desde el momento que hacemos un traslado, ¿no? De algún equipo o herramienta. Oye, en oficinas, las posturas cómo estoy sentado frente a mi computadora. Y en almacén, el trabajo de pie, ¿no? El trabajo prolongado, estático. Entonces, vamos a tener que evaluar esos tipos. Recuerden, ergonomía, todo lo que está asociado con la posición. Mecánicos, aquellos que tienen que ver en el cual interviene la persona y entra en contacto con una máquina, una herramienta. Por ejemplo, en Grafimundo tenemos en la parte mecánica aquellos que utilizan, por ejemplo, las estocas, ¿no? O aquellos que hacen uso, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Locativos, infraestructura, herramientas, por ejemplo, una escalera portátil, ¿no? ¿Quiénes lo usan? Ah, almacén, ¿no? ¿En oficina lo puedo usar? Claro que sí, yo puedo tener una escalera para poder acceder a las zonas altas de mis escritorios, ¿no? También podría ser un tipo locativo. Locativo, también otro tipo de peligros son aquellos que tienen superficies con desniveles, ¿no? Espacios reducidos, la falta de orden, la falta de almacenamiento adecuado, ¿no? Y la parte psicosocial, ¿con qué tiene que ver? Con la salud mental, señores, ¿no? Muchos de nosotros podemos estar expuestos a diversos tipos de factores de riesgo psicosociales, ¿no? Asociados al entorno de trabajo, ¿no? Y también los peligros naturales que es propiciado por la naturaleza. Y en aquí, ¿a quiénes encontramos, no? Sismos, tsunamis, lluvias torrenciales, ¿no? ¿Y esto de qué va a depender? Del lugar, la posición donde está ubicada mi labor, ¿no? O sea, por ejemplo, mi oficina, ¿dónde está? Cercado de Lima. ¿Y en cercado de Lima qué podría pasar? Ah, podríamos tener
un sismo, ¿no? Un incendio, son potenciales peligros, ¿no? Yo estoy en Arequipa, ¿qué podría pasar? Podría tener lluvias torrenciales, ¿no? En ciertas temporadas del año. Huaicos, de repente mi planta o mi oficina o mi centro de distribución o mi taller o la tienda está en una zona propensa a huaicos, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ubicación del lugar donde nosotros nos podamos exponer. ¿A qué peligros estamos expuestos en nuestro puesto de trabajo? Bueno, peligros físicos, ¿no? Como labores administrativas estamos expuestos a este agente que es el ruido, ¿no? Estamos expuestos a cambios de temperatura, calor, frío, ya sea por accionamiento del ventilador o del aire acondicionado, o la iluminación, ya sea porque estoy en un lugar donde la iluminación es baja o en un ambiente donde tengo las luminarias y también tengo la iluminación natural, ¿no? Que muchas veces genera deslumbramiento. Hay que entender algo, ninguno de los niveles más o menos por debajo del permitido es aceptable, ¿no? Porque en ambas situaciones generan daños, lesiones en los colaboradores. Dentro de los agentes físicos tenemos el ruido, por ejemplo. ¿Qué consecuencias tiene el ruido? Cuando los ruidos son excesivos, genera un deterioro al canal auditivo, ¿no? Es decir, hay una alteración y esa alteración muchas veces son por comunicaciones excesivas, prolongadas, o también, ¿no? Por el uso de los famosos audífonos, ¿no? O también podríamos estar expuestos, ¿no? A algún ruido de alguna máquina exterior, ¿no? Que supere los límites permitidos. Los límites permitidos en oficinas son 65 decibeles, pero eso no implica de que cuando tú estés por encima del 65, es decir, alguien viene y evalúa en ese ambiente que el nivel de ruido es por encima de los 65, yo tengo un daño auditivo. No, señores. El daño auditivo se produce cuando el ruido excede los 85 decibeles por encima de los límites permitidos y por manera continua. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo una máquina que está y que vienen y hacen una evaluación. Estas evaluaciones se hacen usando un sonómetro o un dosímetro. Y esta evaluación durante las 8 horas de jornada laboral sale 90, 87 decibeles, ¿no? Eso sí me puede producir un daño auditivo. Ejemplo, por ejemplo, el claxon de un vehículo. Si yo tengo accionado el claxon de un vehículo, este claxon tiene un nivel de ruido de casi 100 decibeles. ¿Eso me puede generar daño? Sí, el daño va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque es un ruido excesivo, es un ruido continuo, ¿no? Pero en oficinas las comunicaciones, las conversaciones, ¿no? Eso sí, o sea, altera, molesta, pero no genera daño al canal auditivo. Eso hay que tener en cuenta. No permite manejar una concentración, una atención de la labor. Y como consecuencia de ello, pues muchas de las personas tenemos efectos psicológicos, trastornos, nos volvemos más irritables, ¿no? Entonces existe esa posibilidad también. Y frente a este problema que tenemos, a este peligro que es el ruido, ¿cuáles son las medidas preventivas? Siempre hay que mantener en nuestro entorno laboral el celular a volúmenes bajos, lo más posible hay que trabajar en lugares alejados de los focos de ruido porque nos van a alterar la concentración, hay que procurar utilizar audífonos, ¿no? Para no perturbar también las actividades del resto, pero de preferencia, pues, también hacer pausas, ¿no? Para evitar, pues, una sobreexposición al ruido interno, ¿no? Con respecto a la iluminación, es muy importante, pues, asegurarnos el tema de que esta no sea deficiente, ¿no? Y para eso hay que ver también dónde está ubicado nuestro puesto de trabajo, ¿no? Otro de los peligros que encontramos en la parte de iluminación es la inadecuada elección, ¿no? Entre el contraste y el brillo de la pantalla, ¿no? O sea, a veces el brillo excesivo también genera disconfort, ¿no? O también ver el tema de los deslumbramientos por una iluminación natural excesiva, ¿no? O también la artificial. ¿Esto por qué?
porque hace que se refleje la luz, ¿no? Y me genera también fatiga, molestia, ¿no? En la vista. Ahora, ¿qué medidas preventivas debemos tener en cuenta? Siempre hay que evitar estos deslumbramientos, ¿no? Si yo tengo la ventana, ok, a mi lado derecho, ¿no? Mi escritorio tiene que estar en forma perpendicular, no paralelo, porque si yo lo tengo paralelo, es decir, de manera frontal a la ventana, donde yo estoy poniendo mi mesa de trabajo, o en la parte posterior donde está mi mesa de trabajo, lo más probable es que me genere pues deslumbramientos por iluminación excesiva, ¿no? También hay que importante tener en cuenta cómo regular el brillo, ¿no? De la computadora para evitar los deslumbramientos, también el ingreso de la luz natural, si podemos usar persianas, cortinas, regular el ingreso nos ayudaría bastante, ¿no? Es importante también siempre asegurarnos, ¿no? Del buen mantenimiento de las luminarias, ¿no? A veces uno como persona se acostumbra a, al entorno, ¿no? O sea, ya no, yo pienso que este nivel está muy cómodo, ¿no? A mí me parece muy bien. Entonces, esta percepción que yo pueda tener con respecto a la iluminación puede generar algún tipo de consecuencias posteriores, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta ello. Otra de las acciones preventivas podemos aplicar las pausas visuales, ¿no? Las pausas activas. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué dice la norma? Bueno, dice cada 50 minutos, 10 minutos de pausa, ¿no? ¿Y en qué consiste? Básicamente, ¿no? Podamos hacer movimientos, ¿no? Que nos permitan parpadear, ¿no? Por ejemplo, cierren los ojos, 5 segundos, abren los ojos, 5 segundos, cierren. Entonces, repeticiones de cada 5 segundos, ¿no? 5 repeticiones de 5 segundos, 5 minutos 5 segundos cerrados, 5 minutos abiertos, ¿no? Hagamos una pausa. Eso es muy importante. Movimientos, ¿no? De los ojos de manera lateral, ¿sí? No la cabeza, sino los ojos, ¿no? Para poder darle movilidad, reposo, ¿no? Eso es muy importante. También podemos hacer movimientos, ¿no? Con los ojos de preferencia, ¿no? Mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, una de las cosas importantes también para tener en cuenta con respecto al brillo de la computadora es la distancia, ¿no? 55 centímetros. Regla básica, extiendan los brazos donde llega la yema de los dedos, esa es la ubicación exacta. El tema de la temperatura, ¿no? Esto es más un tema perceptivo. Hay muchas personas que piensan, que se sienten mucho más acoloradas, otras somos más friolentas, ¿no? Sentimos mucho frío. Ok, siempre va a ser algo perceptivo, ¿no? Y esto va a contribuir mucho en el tema del estrés térmico, ¿no? A veces pasa en las oficinas donde hay aire acondicionado que hay personas que se pelan de frío, ay, tengo frío, frío, y andan con su chompa, andan incómodas, ¿no? O hay personas que no, que sienten mucho calor, ¿no? Y el aire no les es suficiente o el ventilador tampoco, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta, hay que regular, ¿no? La temperatura del aire. Recomendación 22 a 25 grados centígrados, ¿no? La exposición solar directa también genera, ¿no? Este disconfort que se da, ¿no? Cuando el sol ingresa por las ventanas, ¿no? Y la falta de ventilación. La ventilación es muy importante, puertas abiertas, ventanas abiertas, que haya circulación de aire, ¿no? ¿Ok? Y el tema de la ropa, ¿no? La ropa también es importante en temas de estrés térmico, ¿sí? Recuerden siempre mantener la formalidad. Ahora, ¿qué medidas preventivas podemos tener en cuenta aquí, no? Siempre hay que utilizar ventiladores, aire acondicionado, ¿no? Y este tiene que estar debidamente controlado y también ubicado estratégicamente, ¿no? Hay que fomentar siempre las políticas, ¿no? De cómo debemos ir vestidos a un centro de labores, ¿no? Y sobre todo adaptarnos, ¿no? A las condiciones climáticas. También ayuda mucho la presencia de plantas, ¿no? Quizás a veces por nuestros entornos que son muy reducidos, ¿no? Pero es importante también tenerlas ahí, ¿no?
También hay que usar siempre cortinas, persianas, ¿no? Para reducir pues la exposición directa. Y establecer puntos o zonas de dispensadores de agua, ¿no? Donde nos podemos hidratar. Con respecto a los peligros físicos, también puedo tener superficies calientes que podrían ser generadas por algún equipo o herramienta, ¿no? En este caso, por ejemplo, en oficinas podemos tener un hervidor donde hay temperaturas altas, ¿no? ¿Qué medidas preventivas podemos sugerir? Siempre hay que manejarlo con extrema precaución. Y también colocar el hervidor en una superficie plana para evitar que, por ejemplo, estos se puedan voltear, ¿no? Y puedan generar algún tipo de daño, ¿no? Y así prevenir quemaduras. Y los peligros ergonómicos, la parte ergonomía, como les dije hace un momento, está muy asociado a las posturas que manejamos en el entorno de trabajo. Y dentro de estas posturas o dentro de estos pueden haber factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, uno de ellos es levantamiento de cargas, otro puede ser trabajo prolongado de pie, ¿no? O el tiempo prolongado sentado, o sea, son condiciones que puedo tener. O una postura inadecuada o tener sobrecarga, ¿no? Sobrecarga en el entorno, ¿no? ¿Ok? Y sobreesfuerzos para esta manipulación, para este traslado de cargas, entre otras condiciones, ¿no? Ahora, en el factor de riesgo ergonómico es importante siempre tener en cuenta que hay un factor de exposición, ¿no? Estos factores de exposición muchas veces están asociados, pues, a las condiciones del entorno, ¿no? Por ejemplo, la columna acá se puede quedar sin su apoyo, ¿no? Y esto fuerza la flexión, ¿no? Muchos de nosotros al no tener un respaldar podemos tener esta condición, ¿no? Y también es importante indicarles aquí, ¿no? Al no haber un apoyo lumbar, por ejemplo, cuando usamos estas famosas bancas, ¿no? Genera mayor riesgo. También el apoyo inadecuado, por ejemplo, de los glúteos, ¿no? También esto puede generar un tema de tensión o sobreesfuerzo, ¿no? ¿Ok? Los pies, ¿no? Sin apoyos y rodillas dobladas, ¿no? También es otro factor de riesgo, porque las personas al momento que regulamos nuestra silla podemos quedar suspendidos o también doblar las rodillas o cruzar las piernas puede ser un factor de sobreesfuerzo. El cuello doblado y rotado, ¿no? A veces la pantalla, ¿dónde está ubicado? ¿No? No está de manera frontal, sino está un lateral o está a un costado, eso que genera que yo haga torsión, ¿no? Y al unirlo a eso, que la pantalla está por debajo de mis ojos, también, ¿no? Que esté alejado de la pantalla, ¿no? Mayor distancia también, ¿no? Genera mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, es importante siempre pues tener en cuenta que estos peligros ergonómicos los puedo encontrar en el entorno. Dentro de las medidas preventivas para prevenir estas lesiones musculares, es importante siempre distribuir nuestra mesa de trabajo, ¿no? 30 centímetros, todo lo que uso constantemente, 50 centímetros, lo que uso eventualmente, y 75 centímetros, aquello que ya no voy a usar o que uso esporádicamente. Por ejemplo, en 30 centímetros, ¿qué debo tener? Mi teclado, mis lapiceros, mis cuadernos de apunte, mi teléfono, ¿no? Y en 50 centímetros a 55 centímetros la computadora, ¿no? En 75 centímetros objetos o, por ejemplo, archivos que de repente voy a necesitar levantarme para poderlos sujetar, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, también hay que tener en cuenta que existen elementos que van a ocupar, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos, los lapiceros, ¿no? Entonces, todos ellos hay que ubicarlos de manera adecuada, ¿no? Para evitar de que me reduzca el espacio. También hay que evitar doblar el cuello, nivelando la altura del monitor. La altura siempre, recuerden, tiene que estar a la altura de tus ojos, ¿ok? Siempre hay que tener en cuenta la altura de los ojos, ¿no? Si la altura está por debajo, podemos tener otro factor de riesgo, ¿no? También es importante en esos casos utilizar pues soportes para laptops, mesitas elevadoras, ¿no? Coolers. Lo importante es regular la altura. ¿Qué otra medida preventiva? Siempre hay que evitar doblar esta tensión, ¿no? ¿Y cómo?
el tema de las extremidades superiores, ¿no? Hay que siempre mantenerlas apoyadas, ¿no? En las superficies de trabajo, con los apoyos de los brazos, las sillas niveladas. Regla básica, los reposabrazos a la altura de la mesa. ¿Para qué? Para que repose todo tu brazo y tu codo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la figura que les estoy mostrando, ¿no? Es importante siempre. En esa parte tiene que ir tu reposabrazos para evitar la tensión. ¿Ok? Ese reposabrazos va a sostener tanto el brazo y el antebrazo, ¿no? Dando una posición de reposo. También al momento de estar sentado, es importante, como hace un momento les decía, regular la altura de la silla, pero al regular la altura de la silla, el reposabrazos llega a la altura de la mesa. Y por mis condiciones físicas, muchas veces no llego a tocar el piso, ¿ok? Se debe disponer algún elemento que permita reposar mis pies. Tenemos los famosos reposapiés. ¿Mm? ¿Qué debemos tener en cuenta también frente al computador? Siempre hay que adaptar el espacio, ¿no? El entorno. Hay que ajustar las sillas, ¿no? Las sillas se ajustan de acuerdo a las características físicas de cada persona. Y es importante, ¿no? Hacer pausas. Ya les dije hace un momento, cada 50 minutos, 10 minutos de pausa. Una pausa involucra cambiar de actividad, ¿ok? Y hay que evitar inclinar mucho el tronco hacia adelante, ¿no? Y girarlo. Eso es también otro factor de riesgo. En oficinas también podemos tener peligros por el tema del contacto eléctrico, por el uso de los equipos de cómputo, ¿no? Impresoras, fotocopiadoras. ¿Y qué medidas preventivas aquí debo tener en cuenta? Siempre la revisión, el mantenimiento preventivo de las instalaciones, que nos aseguren de que todo se encuentra en buen estado. Si yo como usuario encontrar algún desperfecto, tengo que comunicarlo inmediatamente al encargado para que pueda evaluar, revisar y corregir, ¿no? No puedo manipular máquinas, herramientas en mal estado, ¿no? Y sobre todo tener las manos húmedas también, ¿no? Para evitar ello. Al momento de desconectar un equipo, no puedo hacerlo tirando el cable y también no puedo trabajar con equipos defectuosos. Con respecto también a la parte de los equipos eléctricos, hay que evitar sobrecargar los tomacorrientes o los enchufes, ¿no? Muchas veces encontramos los tomacorrientes sobrecargados por el uso de la laptop, por el uso de los cargadores, ¿no? De repente algún otro equipo que estoy utilizando, evitemos ello. Hasta el hervidor lo colocan. Ok, no sobrecargar estos enchufes y también utilizar estos famosos múltiples, ¿no? Eso está prohibido, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y nunca limpiar los equipos conectados, ¿no? Con líquidos o salpicaduras, ¿no? De agua, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. A veces dejamos nuestro café muy próximo y esto se puede caer, o una botella de agua, una jarra de agua, y esto se puede caer y caer sobre las tomas puede ser muy peligroso. En el caso de los kitchens, también es importante, ¿no? Nosotros estamos en un ambiente donde hacemos este uso de estos equipos para poder tener o ingerir nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué medidas preventivas? Siempre hay que asegurarnos, pues, que nuestras manos estén secas antes de conectar algún aparato eléctrico. Esa es la regla básica. ¿Sí? Y hay que, igual que el anterior, siempre se tiene que estar verificando las condiciones eléctricas del equipo y nunca hay que intentar reparar ningún equipo antes de que estos estén desconectados. Importante, si yo tengo la preparación y estoy autorizado, lo hago. ¿Sí? Y no puedo manipular o retirar objetos. Estoy prohibido de ello, ¿no? Eso necesitamos que lo haga una persona especializada. Importante en un kitchen, ¿no? Que muchas veces estos desperfectos eléctricos podrían generar pues un incendio. Es importante siempre hacer una revisión, ¿no? Entonces, el microondas, por ejemplo, es solamente uso exclusivo para calentar nuestros alimentos, ¿no? Y tienen que ser usados en un recipiente adecuado. Evitemos saturar las conexiones eléctricas y hay que verificar siempre que todos los equipos eléctricos no se calienten en forma excesiva. Otro de los peligros que tenemos es el tema locativo, ¿no? Aquí la falta de señalización, la falta de orden y limpieza, las escaleras
o las rampas sin barandas, las puertas inadecuadas, la ubicaciones de equipos de emergencia inadecuados, la obstrucción de las zonas de paso, almacenamientos son potenciales riesgos. ¿Y esto qué me pueden ocasionar estos peligros? Caídas a distinto nivel o caídas al mismo nivel, ya sea por resbalarme, por tropezarme, ¿no? ¿Qué medidas preventivas debemos tener en cuenta? Siempre hay que asegurarnos, ¿no? Para prevenir los resbalones o las caídas con objetos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el ambiente, ¿no? Y en eso los pisos, ¿no? Tienen que estar libres de cables, ¿no? Hay que siempre estar revisando el entorno, ¿sí? No deben haber objetos con los cuales uno se pueda enredar o tropezar. ¿Mm? También es importante tener en cuenta si se produce algún derrame, este tiene que ser limpiado de manera inmediata, ¿no? Y si hubiera alguna irregularidad propia del piso, una alfombra, un borde sobresalido, ¿no? O alguna mayólica o algún parquet que podría generar que me pueda tropezar, hay que siempre reportar. ¿No? El tema también, pues, para prevenir el tema de los tropiezos, resbalones, ¿no? Siempre la limpieza es fundamental, nosotros lo tenemos, pero si ocurriera algún incidente, lo puedo hacer yo mismo, ¿no? Mantener siempre el orden y la limpieza y siempre señalizar el potencial riesgo a través de las señalizaciones, ¿no? Y yo como usuario, respetarlas. Golpes con los objetos. ¿Qué nos podría pasar con los objetos, no? Bueno, importante, ¿no? A veces, por ejemplo, dejamos los cajones abiertos, ¿no? ¿Y eso qué me podría generar? Pues un golpe en los miembros inferiores, las piernas, ¿no? Entonces siempre hay que cerrar los cajones después de usarlos, ¿no? También las zonas de paso siempre tienen que estar libres de obstáculos, ¿no? Papeleras, archivadores que dificulten el paso, ¿no? ¿Ok? Las puertas de vaivén, ¿no? También al abrirlas hay que hacerlo siempre con precaución, ¿no? Podríamos golpear a alguien sin ninguna intención ¿no? Y esta persona podría sufrir algún tipo de contusión, daño o lesión. Caídas de objetos sobre los estantes, ¿no? O los armarios o los archivadores, también es un potencial riesgo, ¿no? Y en esos casos, ¿qué medidas preventivas? Todos tienen que estar dentro. Y estos armarios, archivos o estantes tienen que estar debidamente fijados para no evitar su vuelco. No cargar en exceso los estantes. Y hay que evitar la colocación de objetos en la parte superior, ¿ok? Sobre todo si son pesados. Muchas veces esto es una condición que lo generamos los mismos colaboradores. Los estantes siempre tienen que tener topes fijos, ¿no? Que impidan que estos se caigan o se vuelquen, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. También es importante la carga que voy a almacenar, ¿no? Caída por volcadura de los estantes, ¿no? Siempre, todos los cajones tienen que mantener materiales, ¿no? Y estos tienen que estar fijos, ¿no? Hay que evitar guardar, por ejemplo, en los cajones materiales cortantes. Si lo voy a hacer, utilicemos alguna cartuchera donde no haya un contacto directo, ¿no? Entonces es importante. Y siempre que voy a hacer, por ejemplo, el uso de algún archivo, hay que evitar abrir todos los cajones de manera inmediata, ¿no? O sea, hagámoslo de acuerdo a la necesidad de nuestras acciones. Con respecto al uso de caída de objetos que podemos tener en el kitchen, ¿no? Por ejemplo, como vajillas, ¿no? Utensilios, también hay que tener muy, muy en cuenta. Primero, desde el almacenamiento, todos no deben estar con los bordes sobresalidos, ¿no? Y no se debe sobrecargar. Siempre hay que asegurarnos que éstas puedan resistir el peso, ¿no? Y colocarlos en un lugar adecuado, por ejemplo, los productos o las vajillas o los vasos, las botellas, ¿no? Para evitar que estos se caigan y puedan generar un daño o lesión. Caídas a diferente nivel en la oficina, ¿no? Podríamos tener por el uso de las escaleras, ¿ok? Y bueno, tenemos escaleras fijas, ¿no? Para acceder a las oficinas. Y siempre es importante tener en cuenta que cuando yo tengo una escalera,
tengo que utilizar siempre el pasamano. La regla básica, 3 puntos de apoyo, ¿ok? Los pies fijos, ¿no? Porque a veces uno está corriendo, saltando, genera inestabilidad. Y siempre el tercer punto es la mano sujetada en la baranda, la mano dominante, ¿no? Siempre hay que subir y bajar una escalera peldaño por peldaño. O sea, yo estoy apurado, me subo 2 peldaños o me subo, me bajo corriendo, la posibilidad de sufrir un accidente es mayor, ¿ok? Eso es importante, ¿no? No saltemos los escalones, ¿sí? Y evitemos el uso de los celulares mientras bajamos la escalera, ¿sí? Porque esto puede generar, pues, una distracción y, por lo tanto, una caída. Entonces, en esos aspectos, ¿qué medidas preventivas también debo tener con respecto al uso de las escaleras portátiles, ¿no? Aquí también es importante, pues, que estas escaleras estén de manera adecuada, ¿no? Y hay que evitar, pues, colocarlos en accesos que no son fáciles, ¿no? O improvisar algún tipo de herramienta para poderlo usar como escalera, ¿no? Algunos ponen a veces cajones, otros se suben sobre las sillas, no es bueno ello, ¿no? Y siempre que yo voy a usar una escalera, verifiquen el estado, ¿no? También es muy importante. En las escaleras siempre tienen que tener un apoyo antideslizante, también tengamos en cuenta ello, ¿no? Revisemos. ¿Ok? No puedo colocar una escalera delante de una puerta. Si lo voy a hacer, debe haber alguna señal que restrinja en el otro lugar el acceso de las personas, ¿no? Y la escalera que voy a utilizar siempre tiene que ser adecuada para alcanzar los objetos. También es importante, otro de los factores es el tema psicosocial. Hoy en día, pues hablamos mucho de lo que es la salud mental, ¿no? Las personas. Pero esto se ve afectado también en el entorno laboral, como cuando tenemos, por ejemplo, un deficiente clima laboral, hay conflictos entre los colaboradores, ¿no? O también se producen altos ritmos de trabajo que genera disconfort, monotonía, comunicaciones deficientes, la capacitación y la sobrecarga de la labor, ¿no? Entonces, estos factores también podrían generar disconfort, alteraciones en el comportamiento o en la vida social de las personas. Y bajo ello, ¿qué medidas preventivas hemos decidido tomar? Bueno, para evitar el estrés siempre hay que tratar de ver qué acciones hay, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones? Pero también es importante identificar cuáles son esas causas, ¿no? Por ejemplo, los ambientes donde el ritmo de trabajo es elevado, ¿no? Sobre todo en épocas de campaña, por ejemplo, ¿no? Evaluar cuáles son las temporadas, ¿no? También a veces, pues, el establecimiento de objetivos o metas que no están dentro de los límites o de la zona también de trabajo o de las condiciones que se nos van a dar, ¿no? Una carga de trabajo inadecuada genera también este disconfort, las comunicaciones, los teléfonos, ¿no? La atención también, ¿no? Dependiendo de los tipos de clientes que podamos tener, ¿no? Y las reacciones que estas generan o consecuencias en las personas mucho va desde un trastorno muscular. Hay personas que sufren de lesiones, ¿no? Y simplemente pues uno les hace toda una evaluación e indica, oye, pero ¿por qué si no tienes esta condición, ¿no? Pero a veces es un factor emocional también, ¿no? Los trastornos gastrointestinales, trastornos respiratorios, cardiovasculares, ¿no? Hay personas que alteran su sueño, también se ven afectados. La ansiedad, la depresión, son consecuencias que se podrían dar. Con respecto al tema de la atención propia al público, como nosotros estamos expuestos, siempre es importante pues tener en cuenta que hay que saber manejar la situación, ¿no? Controlar esos momentos. Medidas preventivas, siempre hay que fomentar el autocuidado, por ejemplo, ¿no? Las personas tenemos que sabernos reconocer cómo son nuestras emociones, ¿no? Y hasta dónde puedo
manejar la situación o la condición, ¿no? Es importante el descanso oportuno, ¿no? Las 8 horas es primordial, ¿no? Y siempre hay que establecer prioridades en las tareas que yo desarrollo. Hay que seguir los procedimientos e instrucciones que se han definido y en caso de que ocurra alguna situación que esperemos que no, pero si ocurriera, comunicarlo de manera inmediata a mi supervisor, a mi jefe. Dentro de la organización, esto que nos va a permitir también como organización comprometernos con la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Fomentar, ¿no? A reuniones donde haya participación de todos los trabajadores, ¿sí? Para que se pueda ver una mejor comunicación, ¿no? Hacer talleres, capacitaciones, entrenamientos, ¿no? Es importante siempre adecuar la carga de trabajo, ¿sí? Que demande la labor, ¿no? Y ampliación pues de las tareas, ¿no? Hay que evitar siempre la monotonía y las pausas activas. Si bien es cierto, la organización las está fomentando, pero también es parte de la persona hacerlo en el momento que considera necesario, ¿no? El que camines, el que tomes un vaso con agua, el que respires adecuadamente, el que hagas un ejercicio de estiramiento, te va a aliviar esta tensión. En el ámbito personal también, ¿no? Si bien es cierto, la organización establece, la parte uno como persona también puede establecer ciertas condiciones, ¿no? La actividad física, los tiempos de actividades personales que yo pueda disfrutar, planificar siempre mis actividades para evitar distracciones, ¿no? Y siempre es importante organizar tus labores, ¿no? Desde tu vida personal, ¿no? Es muy importante ello. Priorizar actividades que te demanden pues tu atención constante, ¿no? También es ello. Dentro de los riesgos biológicos podemos tener la presencia de virus, bacterias, hongos, parásitos, sustancias alergénicas, ¿no? Y esto va a estar asociado muchas veces al entorno laboral, ¿no? Pero para eso, pues, por ejemplo, en oficinas, ¿no? ¿Qué me podría generar es la aparición de ello? La ventilación inadecuada, ¿no? Que los ambientes, por ejemplo, estén cerrados, ¿no? Y ventilarlo de manera regular, aperturar las ventanas, aperturar las puertas, ¿no? Va a reducir pues esta posibilidad. Importante una medida preventiva siempre que hay cambios, ¿no? De clima, nos produce pues enfermarnos de la gripe. Hay que vacunarnos contra la gripe, ¿no? Es una recomendación, tengámoslo en cuenta. En el kitchen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos tener en el kitchen? El tema de las normas de limpieza, el lavado, desinfección, tanto de nuestros alimentos, de nuestras manos, ¿no? Al usar algún equipo, algún insumo, también tenemos que siempre recordar su hermeticidad, cómo guardarlos, ¿no? Y siempre los residuos tienen que ser dispuestos en zonas específicas, ¿no? Si tenemos residuos orgánicos, también. En la parte de los peligros mecánicos, en los trabajos en oficinas, ¿no? ¿Con qué están asociados? Bueno, con el uso de equipos, de herramientas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en oficina, tijeras con puntas redondeadas, ¿no? El tema de las tijeras, los famosos scooters, ¿no? Usar fundas, por ejemplo, ¿no? O nunca dejar, pues, un scooter con la cuchilla sobresalida, ¿no? Faltas que podrían generar cortes en las manos, ¿no? En el uso de vehículos, por ejemplo, ¿no? Hay personas que podemos tener un uso de un vehículo y este podría generar algún tipo de daño o lesión por un mal uso, ¿no? Entonces es importante siempre, pues como conductor, evitar la fatiga, la distracción. Y para ello, siempre que yo voy a usar el uso de un vehículo o voy a ir en un vehículo, usa el cinturón de seguridad. No excedas los límites permitidos, respeta las normas de tránsito y si vas a hacer el uso de algún vehículo particular, no úsalos de manera segura, ¿no? Contrata algún taxi y siempre estate atento a la ruta. Les invito a que identifiquemos los peligros. ¿Qué peligros podemos tener aquí? La parte eléctrica, ¿no? O sea, el contacto, ya sea por los cables, ¿no? Otro de los peligros eléctricos que podríamos tener en este puesto en la oficina
es el factor psicosocial, ¿no? La carga, eso es importante que hay que tener en cuenta, ¿no? El esfuerzo. Las posturas, ¿no? Ya miren cómo está la persona, ¿no? Sentada, está, no está pegada al respaldar de la silla, está flexionando ¿no? El tronco. ¿Okay? La ergonomía. El uso de las herramientas mecánicas, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos el scooter, la tijera, ¿no? ¿Ok? El ruido, la parte física, la iluminación también está presente, ¿no? Como peligro físico. Y el tema biológico, ¿no? Porque en ese entorno, al no haber buena ventilación, está expuesto a agentes o factores de riesgo. Y muchos de nosotros podríamos ver esto, ¿no? Acá tengo peligros, ahora es importante que evaluemos riesgos, ¿no? ¿Qué tan probable es que todo lo que yo acabo de decirles ocurra, ¿no? Entonces alguien me dirá bajo, alguien me dirá medio, yo sí lo puedo manejar, yo creo que no tengo esta exposición de cables, para mí es muy bajo, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que evaluar, no es solo identificar, sino evaluar también. Ahora, si uno no quiere accidentarse, muy importante esto, tienes que seguir las normas. Hoy día hemos hablado de diversos consejos. Recuerden, nosotros damos lineamientos, ¿no? Y apelamos a que las personas puedan cumplir con ellos. Agradezco su atención y su buena disposición para esta charla. No se olviden de dar su examen. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.